Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de Súmate. El día de hoy estaremos viendo la parte teórica de un tema muy interesante, ya que este tema, al igual que el de segmentos, es un tema base para poder entender los siguientes temas del curso de geometría. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar el tema. Primero que nada debemos saber cuál es la definición de un ángulo. Veamos qué nos dice aquí. Es aquella abertura. Sí, así como lo oyes, el ángulo es una abertura formada por dos rayos. Sí, por dos rayos con un origen en común. Veamos esta gráfica para poder consolidar la parte de la definición. Acá hay un punto O, el cual se va a llamar vértice, ¿sí? Del cual se van a originar los dos rayos. Y estos dos rayos se van a abrir de tal manera que van a formar una abertura. Y esta abertura es justamente el ángulo del que hablamos. Ahora vamos a ver los elementos. En esta parte de los elementos tenemos dos. Uno, el cual ya te dije, el O, que se llama vértice. Y también tenemos OA, que también ya te dije que es el rayo, y el OB, el segundo rayo. Y estos de aquí, en esta ocasión, se van a llamar lados. Muy bien. Ahora veremos la notación. En esta parte también tenemos dos. Primero colocamos este símbolo que denota ángulo. A continuación ponemos AOB. ¿Qué es AOB? En el centro se va a colocar el vértice y a los extremos se van a colocar los puntos de los lados. Y esto se va a leer como ángulo, ¿sí? Ángulo AOB. El siguiente se le va a agregar una M a lo que está arriba. Y esto nada más y nada menos se va a leer como medida de ángulo AOB. Muy bien, ahora vamos a hablar de la bisectriz. La bisectriz es aquella semirrecta, ¿sí?, que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Podemos sacar como conclusión entonces que alfa será igual a beta. Eso es lo que nos dice la bisectriz. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los ángulos. Estos se dividen en tres, pero primero vamos a tocar la clasificación según su medida. Vamos a ver el primero, el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel cuya medida, ¿sí?, está ubicada entre los 0 grados y los 90 grados. Ahora vamos a hablar del ángulo recto. El ángulo recto es aquel ángulo cuya medida mide 90 grados, ¿sí?, y se denota siempre con este cuadradito. Cuando tú ves ese cuadradito va a significar que mide 90 grados. Muy bien, vamos con el ángulo obtuso rápidamente. Decimos que es el ángulo, ¿sí?, es el ángulo que está en el intervalo de 90 grados y 180 grados. Continuamos con la clasificación según sus lados. Primero vamos a hablar de los ángulos adyacentes. Muy bien, los ángulos adyacentes son aquellos que comparten un lado, este lado en común. Muy bien, ese es los ángulos adyacentes. Muy bien, ahora vamos a hablar de los ángulos consecutivos. Son aquellos que están conformados por más de dos ángulos adyacentes. En esta ocasión tenemos tres, pero pueden ser muchos más, obviamente hasta llegar a los 360 grados. Ahora vamos a hablar de los ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos mayormente lo vamos a encontrar cuando encontramos un vértice. Lo vamos a llamar el vértice C. Por un lado vamos a encontrar un ángulo, pero como el mismo nombre lo dice, opuestos por el vértice, va a estar al otro lado del vértice y este ángulo va a ser el mismo, ¿sí? Por otro lado vemos que por esta parte también se encuentra otro ángulo, lo vamos a llamar θ. Por la definición de los opuestos por el vértice, este ángulo también se llamará θ. Ahora vamos a ver la clasificación según la suma de sus medidas.
Primero vamos a ver los ángulos complementarios. Son aquellos ángulos cuya suma serán 90 grados, ¿sí? Entonces decimos que alfa más beta será 90 grados. Ahora vamos con la notación. Cuando nos dicen complemento de alfa, la respuesta será el otro ángulo con el que suma 90, o sea, beta. Muy bien, esto a la vez podemos decir que es igual a 90 menos alfa, ¿sí? De la misma manera, si nos piden el complemento de beta, esto será el otro ángulo con el que suma 90, será alfa. O también 90 menos beta. ¿Sí? Podemos hallar el complemento de los dos ángulos de esa manera. Veamos acá una observación, y es cuando nos dicen el complemento de alfa, y a ese le vamos a sacar su complemento, y a otra vez su complemento, el complemento del complemento. Vamos a decir que todo va a depender de la cantidad de complementos que nos piden, o sea, de n. N va a ser la cantidad de complementos que nos dan. Decimos que acá es la respuesta, será alfa si se cumple esta condición. Si n es par, ¿sí? De la siguiente forma será 90 menos alfa. 90 menos alfa si n es impar. Esto es lo que tenemos que saber en la parte de los ángulos complementarios, ¿sí? Ahora vemos los ángulos suplementarios. Al igual que en los complementarios, vemos que van a sumar una cierta cantidad de grados. En los suplementarios vemos que los ángulos van a sumar 180 grados, ¿sí? Esa es la parte de los ángulos suplementarios. Veamos la notación acá. Si nos piden el suplemento, así se va a decir, S mayúscula del ángulo, será el otro ángulo con el que suma 180, o sea, beta. Pero también lo podemos hallar como 180 menos ese ángulo, o sea, menos alfa. De la misma forma, si nos piden el suplemento de beta, será el otro ángulo con el que suma 180. Y esto también será igual a 180 grados menos ese ángulo. Muy bien, aquí veamos la siguiente observación. Al igual que los ángulos complementarios, si nos dan el suplemento, del suplemento, del suplemento, del suplemento de un ángulo, va a depender de la cantidad de suplementos que nos dan. Entonces decimos que es alfa si n es par. Muy bien. Y es 180 grados menos alfa si ocurre que n, la cantidad de suplementos que nos dan, es impar. Muy bien. Eso es lo que pasa con los ángulos según la suma de sus medidas. Muy bien, hasta aquí la parte teórica del tema de ángulos. Recuerda que en el siguiente video estaremos tocando la parte de los problemas de este interesante tema. También recuerda seguirnos en Instagram y en Facebook, ya que estaré subiendo material como el que aparece en pantalla, obviamente de matemáticas. También recuerda suscribirte y darle like, y sin nada más que agregar, nos estaríamos viendo en el siguiente video.